No se puede abordar el proceso de globalización occidental sin antes comprender la trascendencia de la economía mundial. Por ello, te invito a que nos acompañes en este recorrido histórico para descubrir los acontecimientos que formaron la economía mundial contemporánea a través de las distintas estaciones. Empecemos. El proceso de formación de la globalización occidental parte de la ruptura del anterior sistema económico y la formación de la nueva economía mundial. Estos acontecimientos se enmarcan de igual manera en el contexto de transición de la periodización histórica que pone fin a la Edad Media y abre las puertas de la Edad Moderna. Por tanto, en este fenómeno de rupturas, tanto de periodos históricos como de sistemas económicos, podemos determinar que la crisis del sistema feudal dio paso al nuevo sistema capitalista en los últimos años de la Edad Medieval, entre finales del siglo XIV y principios del siglo XV. Durante este periodo, la sociedad feudal sufrió una grave crisis debido a descensos demográficos generados por el retroceso de producción agraria que generó hambrunas y epidemias como la peste negra en 1346, pero principalmente las características del naciente sistema económico empiezan a ser visibles en el momento en que la vida económica migra transitoriamente del campo a la ciudad. Estas situaciones ocurridas durante el siglo XIV y principios del siglo XV originaron las reformas ocurridas en la sociedad europea, en las que cabe mencionar el Renacimiento, que junto con la caída del Imperio Bizantino en Constantinopla en 1453 abren paso a la modernidad y ponen fin a la visión medieval del mundo. La expansión del comercio y el poder económico de los burgueses, junto con las disconformidades de los campesinos con su nivel de vida, eran dos fuerzas sociales que potenciaban la crisis del feudalismo. El trabajo rural, orientado hasta entonces exclusivamente hacia la autosubsistencia, comenzó a organizarse en una forma diferente, orientada hacia el comercio. Los señores se propusieron a obtener un excedente de producción cada vez mayor para venderlo en el mercado. Este nuevo sistema de comercio era limitado hasta que las crecientes potencias europeas comenzaron a beneficiarse del comercio a larga distancia cuando emprendieron el proceso de expansión colonial. Por tanto, el verdadero origen del capitalismo se encuentra en las grandes exploraciones de los siglos XV y XVI, en las que cabe mencionar el descubrimiento, la conquista y la explotación del continente americano, que como bien diría Eduardo Galeno, el oro y la plata extraídos de este continente fueron las llaves que el Renacimiento empleaba para abrir las puertas del paraíso en el cielo y las puertas del mercantilismo capitalista en la tierra. En fin, el descubrimiento de los yacimientos de oro y plata en América, la cruzada de exterminio, esclavización y sepultamiento en las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y el saqueo de las Indias orientales, la conversión del continente africano en cazadero de esclavos negros, son todos hechos que señalan los albores de la era de producción capitalista. La plata y el oro de América, que penetraron como un ácido corrosivo por todos los poros de la sociedad feudal moribunda en Europa y al servicio del naciente mercantilismo capitalista, los empresarios mineros convirtieron a los indígenas y a los esclavos negros en un numerosísimo proletariado externo de la economía europea, como bien lo explicaba Eduardo Galeno en Las Venas Abiertas de América Latina. A medida que pasaba el tiempo, las potencias europeas cobraban prominencia. El periodo mercantil estuvo marcado por el control del comercio de bienes de personas como esclavos y recursos previamente controlados por otros. El comercio del Triángulo Atlántico, que movía productos y personas en África, América y Europa, prosperó durante el siglo XVI, pues las colonias americanas habían sido descubiertas, conquistadas y colonizadas dentro del proceso de la expansión del capital comercial. Sin embargo, las mercancías destinadas a las colonias españolas las proporcionaban otros países, lo que favoreció el desarrollo burgués de esos estados, entre los que cabe mencionar Inglaterra, Francia y Holanda. En este sentido, es importante resaltar que fueron otras las comarcas de Europa que pudieron incubar el capitalismo moderno, valiéndose en gran parte de la expropiación de los pueblos primitivos de América. En el siglo XVI, la acción deliberada de los estados absolutistas impulsó el sistema capitalista entre ciudades, acabando con el particularismo del mercado local. Progresivamente se iría evidenciando que el sistema político, jurídico e ideológico del antiguo régimen era inevitable para integrar la nueva dinámica capitalista. Asociado a ello, con la Reforma Protestante del 31 de octubre de 1517, se puede afirmar que el protestantismo constituyó la base ideológica sobre la que los capitalistas articularían la independencia de espacios económicos regidos por el valor de cambio y la propiedad privada de los medios de producción, propiedad sujeta a la vez a las leyes del mercado.
La historia de estos cambios en el siglo XVI estaba vinculada al nuevo sistema económico mundial, provocado con frecuencia por la cuestión de qué nación poderosa explotaría colonialmente a qué otra nación o región entre las menos desarrolladas. Las revoluciones burguesas del siglo XVII son llamadas así porque es la burguesía la que define el espíritu de dichos procesos. Son importantes en la historia económica ya que su triunfo dio paso a las nuevas instituciones de la sociedad que resultaron propicias para el desarrollo del modo de producción capitalista en sustitución del orden social y modo de producción feudal. En el caso concreto de Europa, estos procesos se inician en Inglaterra en 1642 y tienen gran auge entre 1815 y 1848, con los cuales se consolida el poder económico y político de la burguesía en buena parte del continente durante el siglo XIX. El espíritu de las revoluciones se extiende a las colonias inglesas en Norteamérica, Francia y América Latina, lugares donde se consolida un nuevo orden social que resultó propicio para el ulterior desarrollo del capitalismo. La Revolución Inglesa del siglo XVII, de 1642 a 1689, significa el triunfo de la propiedad burguesa sobre la propiedad feudal, de la competencia sobre la estructura artesanal y del derecho burgués sobre los privilegios medievales, siendo además una herencia ideológica para otros movimientos revolucionarios burgueses contrarios al medievo y al absolutismo. La burguesía inglesa era una clase social muy heterogénea, cuya masa fundamental la integraban la élite de maestros artesanos, empresarios de tipo no gremial, iniciadores de empresas coloniales, mercaderes adinerados enriquecidos por el mercantilismo que estaba estrechamente ligado con la corona en calidad de rentistas y financistas. Finalmente, una parte de la aristocracia feudal también estaba ligada con la burguesía como calidad de acreedores y participantes de las privilegiadas compañías mercantiles. La burguesía y la nobleza compartían un interés en común. Querían convertir todas sus crecientes posesiones de tierra en propiedades libres de tipo burgués, es decir, libres de todas las trabas feudales, pretensión a la que se oponía el régimen absolutista que imponía el sistema de control feudal sobre la propiedad de la tierra y los derechos feudales que recibía la corona. Este fue el origen económico del conflicto entre la burguesía con la nobleza y entre terratenientes feudales y maestros artesanos, que desembocó en el enfrentamiento entre parlamento y corona, que llevaría a 3 guerras civiles. Una vez consolidado el orden burgués, producto de los procesos revolucionarios, queda la pauta para el despegue y consolidación del capitalismo, teniendo como su episodio emblemático la Revolución Industrial en Inglaterra alrededor de 1780. Revolución industrial. Esta se originó en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. En esta se experimentó un conjunto de cambios radicales en los métodos de producción de bienes y generó nuevas dinámicas económicas y sociales entre los individuos. La revolución industrial consistió básicamente en la sustitución de las viejas herramientas artesanales por máquinas más productivas. Estas invenciones dieron paso en países a nivel mundial a nuevas fuentes de trabajo y a la creación de nuevas industrias. Abrió un periodo de crecimiento sin precedentes y una transformación profunda en los sistemas de trabajo y de la estructura de la sociedad. Los cambios provocados fueron tecnológicos, socioeconómicos y culturales. Los tecnológicos fueron desde el uso de nuevos materiales como el acero, a fuentes energéticas como el carbón y máquinas motrices como la máquina de vapor, considerada como el motor inicial de la revolución industrial. El transporte se desarrolla tanto por trenes como por barcos, lo que junto con otros inventos hicieron crecer el papel de la industria y el comercio. Los cambios culturales se plasmarán en un impresionante aumento de los conocimientos en toda la rama, tanto científicas como técnicas y sanitarias. Los cambios sociales más notables derivan del crecimiento de las ciudades, ya que generó un desplazamiento de la población rural hacia esta, al tiempo que se desarrolla una clase burguesa y el inicio del sistema económico capitalista. Si bien es cierto, la revolución industrial ocurrió antes del siglo XIX, pero durante este se empezaron a consolidar sus bases. Un claro ejemplo de esto fue que se desarrolló con mayor calidad la maquinaria que ayudarían a las grandes empresas. En ese mismo siglo se inventó el telégrafo, la fotografía y la radio, entre otros. La difusión y extensión de estos avances produjeron un aumento de la actividad comercial y del tránsito de personas. Esto se convirtió en una verdadera economía global
y se observó una alta demanda de mano de obra industrial. Esto produjo una migración masiva del campo a la ciudad. Otro dato importante e interesante fue la colonización de África. Por el aumento de producción en Europa estaba seca de materia prima y recursos naturales, pues las grandes potencias de esa época colocaron sus ojos sobre África y navegaron kilómetros y kilómetros para extraer sus recursos y llevarlos a Europa. Desde que se completó en 1869, el Canal de Suez ha sido una de las vías de agua más importantes del mundo, un portal entre Oriente y Occidente que ha sido controlado por varios países, cuyo uso amenazó con iniciar una guerra y que se convirtió en la base de la economía global. La importancia del canal se debe ante todo a su ubicación. Es el único lugar que conecta directamente las aguas de Europa con el mar Arábico, el Océano Índico y los países de Asia-Pacífico. Sin Suez, los envíos que viajan entre esas partes del mundo tendrían que atravesar todo el continente africano, lo que aumentaría los costos y alargaría sustancialmente los tiempos de viaje. Una solución a este problema pareció esquiva durante siglos, hasta que se construyó la valiosa vía fluvial para pasar por Egipto hacia el Mar Rojo. Fue construido en el transcurso de una década a mediados del siglo XIX. Una hazaña que solo es posible porque se determinó que el Mediterráneo y el Mar Rojo estaban aproximadamente al mismo nivel en altitud. Para ir finalizando con la quinta etapa, tenemos diversos acontecimientos que marcaron el siglo XX, pero ninguno como la Primera Guerra Mundial, corrompiendo el patrón de intercambio comercial que había sostenido la gran economía europea durante años, reemplazándola por la producción de material bélico. Grave error, ya que él mismo no le aseguraba ninguna protección contra el gran desgaste comercial que vendría luego de la misma guerra, dando como resultado lo que ellos mismos llaman como la gran crisis capitalista europea. Pues cuando intentaron retomar su patrón industrial preguerra, se encontraron con un mercado inundado por Japón y Estados Unidos, que se había adueñado de sus proveedores de materias primas, llenando los vacíos que Europa había dejado sin darle oportunidad de regresar. Y aquí es donde entra la revolución industrial, con su magnífica producción en masa, sin perder la calidad y los transportes necesarios para la expansión del comercio, ayudando al aumento de la producción de una Europa motivada a recuperar su grandeza comercial, o al menos a reponerse continuidad de la pérdida ocasionada. Cabe destacar que su regreso comercial se construyó a costa de la explotación de tierras vírgenes, ricas en materias primas y sufrimiento de nativos, asegurándoles el ahorro de insumos y aumento de producción de calidad. Factor que perfectamente les ayudó a reponer sus pérdidas e incluso a crecer comercialmente. Esto ha sido todo por el momento. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico. Hasta la próxima.